Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por haber escuchado nuestras oraciones. Tenemos esta confianza, Señor, de que tú contestarás en acuerdo con tu voluntad. Y pedimos, Señor, que en este tiempo, abriendo tu palabra, Señor, también lo podamos hacer en medio de tu presencia, que nos pueda ayudar y aplicar esos principios, Señor, a nuestras vidas. Todo te lo pido en tu nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entonces entrar Primera de Juan, capítulo 5. Ya es el último capítulo de este libro y aquí vamos a ver cómo Juan está resumiendo entonces de las cosas que él ha estado diciendo durante todo este libro. Así que versículo 1 empieza diciendo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree que, ah, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito, o vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Wow, ok. Hay muchas cosas que vemos que aquí que Juan está diciendo en su último capítulo de esta primera carta. Y, y bueno, aquí también vemos cómo él está respondiendo a las cosas que estaban pasando en su contexto en ese tiempo también. Regresando un poco al versículo 1. Y el tema de este capítulo, una vez más, es, uno puede decir que es la divinidad de, de Jesús.
y cómo realmente el Señor Jesús tiene mucha importancia para nuestra vida eterna, y que su sacrificio debería de ser aceptado también. Por eso dice entonces que todo que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y en eso yo estaba meditando anoche también, revisando este capítulo en preparación para esta mañana. Estaba revisando estos versículos y que una vez más, meditando y deteniéndonos nomás unos momentos en esa frase, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. En eso, hermanos, yo pienso que es algo lindo saber que el Señor nos ha dado esa fe que tenemos, que creemos en Cristo Jesús. Yo recuerdo la oración que Jesús hizo cuando Él estaba con sus discípulos, y creo que se encuentra en el libro de Juan también, y tal vez en el primero de Juan, tal vez Él está haciendo, recordando ese momento también. Pero Jesús oró no solamente para sus discípulos, sino que Él oró por las personas que iban a creer en su nombre por medio de testimonio de sus discípulos. Así que nosotros que estamos aquí, Jesús tuvo una oración por cada uno de nosotros. Y en esa oración, Él oró para que nosotros pudiéramos creer en Él, creer que Él era el Hijo de Dios, creer que Él murió por nuestros pecados, aún sabiendo que no lo íbamos a conocer. Tú y yo, nosotros que estamos aquí, nunca vimos a Jesús, nunca caminamos por ese lado, nunca vimos o ni hemos hablado con las personas que Él milagrosamente sanó en ese tiempo. Pero aún no teniendo esa experiencia que los discípulos tuvieron con Él, aún nosotros creemos en Jesús. Y hermanos, lo que Juan dice aquí en el versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Juan, dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Dios nos ha dado una fe, hermanos, y la fe que tenemos en Cristo Jesús es algo lindo, es algo importante, es algo que no debemos de menospreciar. No estamos aquí por coincidencia, no estamos aquí simplemente por accidente, pero lo que nos ha unido a nosotros, a todos nosotros, cada mañana a las 5 de la mañana, es porque tenemos una sola confianza en Cristo Jesús. Creemos que Jesús es Dios y que Él está escuchando nuestras oraciones. Y hermanos, lo que yo les quiero animar en esta mañana es como Juan nos anima, que esa fe que nosotros tenemos, esa creencia en Jesús, eso no es algo que simplemente viene del ser humano, eso es algo que viene de nuestro Señor, eso es algo que el Señor nos ha dado a nosotros. Así que Juan nos afirma en esa fe y afirma los que estaban escuchando en ese tiempo, afirma esa fe que ellos tienen de que ellos han nacido de Dios por esa creencia que ellos tienen. Y eso es como nosotros demostramos nuestro amor hacia Dios. Y ese es el siguiente principio que yo sí quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Pero el versículo 3, él dice entonces que en este, um, vamos a leer, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, Juan nos está diciendo que nosotros estamos demostrando nuestro amor hacia Dios. Y bueno, ¿cómo será que es eso entonces? Bueno, cuando nosotros lo podemos pensar todos nosotros hemos tenido papás, crecimos con papás, y bueno, cada experiencia yo sé que fue diferente, pero una de las cosas que nosotros vemos, una de las formas como un hijo o hija pueda demostrar su amor o que respeten a sus papás es es de escuchar lo que ellos dicen y obedecer también las cosas que ellos no, les dicen también. Pronto nosotros, yo y mi esposa, vamos a tener una hija en nuestro medio, en nuestra casa, y esperamos que ella va a obedecer lo que nosotros le vamos a decir, que haga lo que tenga que hacer y
y esperamos que ella va a caminar en esa obediencia, ¿verdad? Y esa forma, cada vez que ella escucha lo que le estamos diciendo, esa es una forma de cómo demuestra su amor hacia nosotros también. Y eso va a ser más importante más adelante también cuando ella está haciendo su propia vida y está tomando sus propias decisiones. Cada vez que ella sigue un consejo o sigue lo que le estamos aconsejando, es una forma como ella demuestra su amor. Y es lo mismo con nuestro Dios también. Nosotros demostramos nuestro amor cuando obedecemos y guardamos sus mandamientos. Cuando leemos la palabra de Dios, pasamos tiempo con Él. Nosotros demostramos que tenemos un aprecio, tenemos un lugar en nuestras vidas para Dios cuando guardamos esos mandamientos. Y escuchemos lo que dice lo siguiente. Esta parte es clave también. Dice, y sus mandamientos no son gravosos. En otras palabras, no, sus mandamientos no son como en otras versiones de la Biblia dice que no son un peso sobre nosotros. Guardar los mandamientos de Dios no es algo que vamos a decir, ay, este es un castigo, este es algo difícil, esta es una mala experiencia. Los mandamientos del Señor están ahí para protegernos y darnos ayuda en nuestras vidas, para cuidarnos y encerrarnos con la protección del Señor. Así que siguiendo los mandamientos del Señor no va a ser algo que lo vamos a sentir como un castigo. Así que si en algún momento lo hemos sentido así, es entonces algo no nos estamos relacionando de la mejor forma con los mandamientos del Señor, porque no deberían de ser un castigo para nosotros, son una protección. Así que por eso Juan dice que guardar sus mandamientos no son gravosos, um, no es algo que vamos a sentir que es difícil o horrible. Y también él agrega la razón también porque dice versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así que ahí vemos también lo que él está diciendo. Y eso lo vimos en los otros capítulos también. Siempre él está haciendo la comparación entre una persona que cree en Dios, cree en Jesús, y una persona que no. El que cree en Jesús guarda los mandamientos, sus mandamientos no son gravosos y es algo que ha nacido de Dios. Ese amor, ese deseo que tenemos de seguir los mandamientos, eso viene de Dios. Eso es algo que Dios siembra en nuestros corazones desde el momento que lo hemos aceptado. Siembra ese deseo de amarlo, de tratar de hacer lo mejor delante de Él. Y es lo que Juan está diciendo, que todo el que hace o guarda los mandamientos y que cree que Jesús es el Cristo, es porque ha nacido de Dios también. Y esta es la victoria que nosotros tenemos. Y eso es lo que Él continúa diciendo del versículo 4 en adelante. Dice que la forma como nosotros vencemos al mundo es con nuestra fe. Así que él no dice que hay un secreto especial, él no dice que la forma como vencer es con diferentes batallas o algo así. Literalmente lo que Juan está diciendo es que lo que vence al mundo, lo que vence al enemigo que está en el mundo, es nuestra fe en Dios, nuestra fe en Jesús. Ese es lo que tiene victoria sobre el mundo. Y versículo 5 él termina con esa pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que, hermanos, no, lo que primera de la carta de primera de Juan nos está ayudando a ver es que cómo de importante es esa fe y esa confianza que tenemos en Cristo Jesús y que esa fe no es en vano lo que estamos creyendo. En ese tiempo habían personas que estaban debatiendo la divinidad de Jesús, la existencia de Jesús, el sacrificio de Jesús. Estaban diciendo que mucho de lo que ellos querían lograr alcanzar en la purificación de sus vidas, hasta en la vida eterna, estaban diciendo que tener a Jesús no era necesario. No era necesario creer en Jesús, no era necesario creer en lo que él había hecho. Y lo que primera de Juan, lo que Juan está diciendo es que no, Jesús sí tiene mucha importancia.
Su sacrificio significa esto, su amor a Él significa el otro, su espíritu significa esto. Así que en varios puntos Juan está diciendo una vez más que Jesús lo está poniendo en primer lugar de nuevo en el oído de sus oyentes en ese contexto. Y para nosotros es un recuerdo también de cómo de importante Jesús es para nuestra vida, no solamente para nuestra vida espiritual, sino que hasta para la vida eterna también. Así que, y luego lo siguiente, es por esta razón que vemos que Juan, desde el versículo 6 en adelante, por unos como 4 o 5 versículos, él empieza a hacer una comparación. Y en estos siguientes versículos nosotros, tengo que decir que hay mucho, hay debate en lo que tal vez Juan quería decir en esta parte. Cuando él hace la comparación entre el agua y sangre, él dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Así que lo que vemos, y yo estaba estudiando nomás un poquito acerca de lo que tal vez él estaba diciendo en estos versículos. Y había un comentario que decir, y voy a ver si lo puedo explicar bien aquí, pero lo que posiblemente Juan quería decir en este contexto, y es como es dando referencia a lo que él estaba debatiendo en ese tiempo también. Siempre es importante mirar el contexto y estudiar el contexto, estudiar qué es lo que estaba pasando en ese tiempo para que lleguemos a escuchar estas palabras o que el discípulo esté escribiendo estas palabras. Y como hice mención al principio, en ese tiempo habían personas que estaban debatiendo la divinidad de Jesús. Y unos estaban diciendo que ellos podían ser puros o se podían purificar sin necesidad de tener a Jesús en sus vidas. Y lo que Juan está diciendo, aparentemente usando el ejemplo de agua y sangre, él está diciendo lo contrario. Él está diciendo de que Jesús es muy importante, es sumamente importante para nuestra purificación y para el perdón de nuestros pecados también. Y eso lo vimos en el último capítulo 4 también, cuando Juan hizo mención de eso, de que aceptando a Jesús es aceptando la vida eterna y aceptando que Él era el Hijo de Dios y que también Él murió por nuestros pecados. Todo eso va conectado y nos ayuda también a tener hasta tener esa confianza de la vida eterna. Así, cuando Él usa el ejemplo de agua y sangre, hay que recordar cuál fue el otro momento que hubo agua y sangre en la vida de Jesús o en otro momento de la vida. No hay muchos momentos cuando vemos esta conexión de agua y sangre, o vemos este ejemplo de agua y sangre. Pero lo que este comentario sí mencionó que un ejemplo que tenemos, que vemos que agua y sangre estaban presentes, era cuando Jesús estaba en la cruz. Y si uno recuerda a los soldados después de que Jesús había muerto, para ver si realmente había muerto, lo ensartaron una espada ahí en su lado. ¿Y qué fue lo que salió del lado de Jesús? Agua y sangre en ese momento. Así que posiblemente lo que Juan está haciendo referencia, lo que él está recordando es ese momento cuando Jesús murió. En ese momento era una sorpresa para los soldados. Una persona que había sido crucificado no se esperaba que iba a morir en ese momento. Se esperaba que él iba a durar unos días para morir. Así que era un sufrimiento muy duro en el cuerpo y en la mente y se esperaba que ellos iban a morir hasta más adelante, durar unos días, hasta semanas colgados ahí en la cruz. Pero Jesús, por su corazón que se quebró, separado de de su Padre, él murió en ese momento, en ese día. Así que probaron para ver si estaba muerto y salió de su lado agua y sangre. Y lo que Juan ahora en este momento, en este primera de Juan capítulo 5, lo que tal vez él está haciendo referencia es recordando ese momento. ¿Y qué fue lo que simboliza entonces el sacrificio de Jesús? ¿Y qué es lo que simboliza agua? Agua simboliza purificación
y sangre simboliza sacrificio. En esas dos cosas estaba presente en la muerte de Cristo Jesús. Así que una vez más, Juan nos está regresando a conocer que Cristo Jesús es importante y en su sacrificio, en su muerte, hay la posibilidad de recibir purificación y recibir su sacrificio, el perdón de nuestros pecados por medio de su sangre que Él derramó por cada uno de nosotros. Así que ese es lo que Juan posiblemente le está dando a recordar y Él está usando el ejemplo de Jesús para dar su punto de que Jesús murió por nosotros y en Él solamente está esa habilidad de recibir el perdón de nuestros pecados. Así que yo vi ese momento algo lindo también, usando ese ejemplo y recordando una vez más que lo que lo que Juan está escribiendo es testimonio de las cosas que él vio y que él tocó también. Así que él estuvo ahí cuando hicieron eso y él está usando su testimonio para afirmar una vez más que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, vamos a ir terminando entonces. Vamos a terminar con el versículo 11. Y vemos ahí también, esa es la razón, pensando en ese ejemplo entonces, porque Juan también dice aquí que este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que ese es el punto que Juan está haciendo en este momento. Y toda esta confianza nos guía a tener la fe de que si nosotros creemos en Dios, creemos en su Hijo, creemos también que Él nos está escuchando. Así que hay mucho más que podemos decir, pero se nos ha terminado el tiempo aquí. Um, pero ojalá, espero que han disfrutado de revisar este libro, estudiar este libro. Ahora podemos decir que sí hemos estudiado juntos este libro de Primera de Juan. Así que mi ánimo para nosotros es terminar como dice el versículo 20. Versículo 20 termina diciendo aquí, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así, hermanos, espero que el Señor nos pueda bendecir, espero que el Señor nos dé esa bendición, esa fe, y que tengamos esa confianza de que sí estamos caminando en la verdad, creyendo en que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y espero que esa verdad ha sido una experiencia transformativa para cada uno de ustedes, como ha sido para mí también. Así que vamos a orar en este momento, hermanos, y vamos a orar que el Señor nos siga fortaleciendo en esta fe. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús, que tú enviaste, Señor, para morir en nuestro lugar. Y en esta mañana, Señor, hemos reafirmado nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. Fortalécenos, Señor, en esta verdad. Fortalécenos y afírmanos en tu presencia también. Y simplemente pedimos, Señor, que tú nos ayudes a seguir caminando en pasos de fe y confianza en tu Hijo Cristo Jesús. Purifícanos, límpianos como solamente tú lo puedes hacer. Y todo, Señor, te lo pido en tu dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.